de control. Está Ricardo Teijeiro en línea, infectólogo. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, un placer. ¿Está sin control? A ver, la circulación es evidente que en el mundo, a partir de estas nuevas variantes que son mucho más contagiosas, ha escalado fuertemente, exponencialmente. Pero depende de muchas cosas. Y si nosotros vamos a las regiones, es muy diferente lo que está viviendo el hemisferio norte y algunos países como Austria, Países Bajos, como Alemania, donde la deserción a la vacuna es muy alta, ellos tienen un 30%, Rumania un 40% de la población sin vacunación porque rechazan la vacuna. Estamos hablando de países como Alemania, que tiene 85 millones de habitantes, y el 30% es la mitad de habitantes de nuestro país. Nosotros no tenemos esos inconvenientes. Entonces nosotros, si bien tenemos que ver y hacer el seguimiento epidemiológico, saber cuáles son las variantes, pero aparte de ver el número de casos que tenemos que ver qué impacto sanitario produce esto. Como ejemplo, así a grandes rasgos, yo le digo, si miramos en este momento que escalamos a 9.000 casos ayer, 9.300 y pico, pero nos vamos al año pasado cuando teníamos 9.000 casos, que también pasó alrededor de esta época del año. El año pasado nosotros con esos 9.000 casos teníamos 250 muertos. Sin embargo, este año con esta cantidad de casos tenemos un promedio de 20 muertos, que puede ir, obviamente, porque los muertos a partir de las terapias son acumulativos, puede ir incrementándose, pero nunca de esa manera. ¿Y eso qué quiero decir? Que el nivel de protección que tenemos, gracias al contacto con el virus que tuvimos, y a las vacunas es muy importante, que nos está protegiendo para las formas graves de la enfermedad o para las formas complicadas de la enfermedad. O sea que usted, Teijeiro, le baja un poco el precio a la perturbación y a los títulos grandilocuentes respecto a que viene Omicron. Cuidado, hay que volver a tener decisiones más drásticas o ir hacia eventuales confinamientos como Europa está transitando. Usted está siendo mucho más prudente y dice, mire, convivamos con esto. Es verdad, casos va a haber un montón. Es más, yo creo que debemos estar en 30, 40, 50 mil casos por día, indefinido, porque testeamos muy poco, lo hacemos de manera recontra aleatoria, solo nos chocamos con el virus, no hay nada que nos haga presagiar que tenemos un buen sistema de control, así como tampoco los muertos, porque recuerde que había 250 muertos en diciembre, pero que correspondían a agosto o a julio del año pasado. También es cierto, yo tampoco sé hoy los 28 muertos a qué día corresponde cada uno, porque no hemos hecho nunca un tablero de control que nos permita algo relativamente homogéneo. Y usted compartirá conmigo, Ricardo, que las decisiones sanitarias que hemos tomado han sido como nos parece, casi atadas con alambre, como habitualmente se dice en la Argentina. Y ha sido muy triste eso. Por eso digo, si usted me trae más tranquilidad, si me pone en contexto y me dice, mira, hay muchos casos, es posible que siga creciendo la curva, pero tenemos que mirar lo que pasa con las víctimas fatales y cómo se transita la enfermedad, tengo la impresión que me está queriendo decir, no nos alarmemos. ¿Leo mal? No, yo lo que trato de hacer es ver la realidad, no dejarme llevar por la información que está pasando a otros países donde tienen otra actualidad, tienen otro conflicto con las vacunas, tienen otros inconvenientes, como pasa en Estados Unidos, todos lo sabemos. Ahora bien, en este caso, independientemente de eso, no quiero decir que descuidémonos, no, de ninguna manera. Miremos lo que está pasando, sigamos el día a día, pero sabiendo que el nivel sanitario en este momento, teniendo esta cantidad de pacientes, no está afectado, hay otra pandemia, no se está comportando de la misma manera. No es lo mismo después de la vacuna y después de un año de vacunado y con un 70% de la población con 2 dosis y con 80% de la población con 1 dosis. No es lo mismo, eso es lo que quiero referirme. Ahora, no descuidarnos, mantener todo el nivel de protección. ¿Por qué? Porque la prevención no hace a que me cuide yo. Yo se lo puedo transmitir a otro que puede tener un riesgo, porque es un adulto mayor de la familia. Ahora va a haber un movimiento social muy importante por las fiestas, por el verano. Ojo, tengamos la precaución necesaria. Tratemos de mantener todas las medidas de prevención cuando vamos a hacer una reunión social obligatoria, familiar. Tratemos de estar todos vacunados. No perdamos de vista eso, pero sí tengamos en cuenta que hay otra realidad. Correcto. ¿Estar vacunado no implica igualmente no terminar en una unidad de terapia intensiva o prácticamente elimina esa perspectiva?
estar vacunado sin tener enfermedades persistentes y tener una respuesta inmunológica adecuada implica a no terminar en terapia intensiva casi seguro. Me permite, Ricardo, solo un instante, porque lo tengo a Diego Leguen, que está en uno de los centros de testeos de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha habido más gente, donde se ve naturalmente más cantidad de personas de las que se venían registrando, más allá de que hay además más centros de testeos aquí como en otros tantos lugares. Querido Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Tal cual, las razones que vos acabás de nombrar tienen que ver, la razón por la cual aquí en la rural, donde estamos trabajando nosotros, se ha puesto un nuevo centro de testeo peatonal por la calle Sarmiento. Y ahora, por ejemplo, van a poder dar 9.000 turnos por día. Esto hay que aclararlo. Aquí a la rural pueden venir a testearse entrando de manera peatonal por Santa Fe o por Sarmiento ahora, y también con vehículos por la calle Sarmiento. Hay que decir que también está abierto de lunes a lunes de 8 a 20 horas, pero los horarios de las fiestas, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre va a estar funcionando de 8 a 14, y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 15 a 20. Me comentaban aquí que prácticamente el 50% de las personas que vienen a controlarse aquí a la rural es por viajes al exterior. Hay que decir que si uno tiene síntomas, tiene que ir a las unidades febriles de urgencia que están prácticamente en las puertas de los hospitales, y también si necesitan testarse pueden ir a cualquiera de los 43 centros que hay en la ciudad del operativo Detectar. Aquí solo pueden venir por control y con turno. Eso hay que decirlo para que no se acerquen aquí. Es muy rápido, entran, le controlan el turno. Hay 13 mesas que hacen la acreditación pertinente y después hay 30 mesas donde se hacen los testeos. Y atentos con esto, cuando uno ingresa a la acreditación con el turno correspondiente, puede pedir que le hagan el de antígenos o el PCR o ambos también. El de antígenos es muy rápido, tarda menos de 24 horas, y el PCR puede llegar a tardar entre 24 y 48 horas para tener el resultado. Lo que pasa es que para viajar a países como Estados Unidos hay que tenerlo 24 horas antes, o sea, no te sirve ese test, lo tenés que hacer en un sector privado. Podés, sí, a ver, capaz que te puede llegar el resultado. Acá no te son llega tiempos porque estimativos, obviamente. Si es entre 24 y 48, sí. Vas a las 8 de la mañana de un jueves, volás a las 5 de la mañana de un viernes, ese resultado lo vas a tener en el mejor de los casos a las 8 de la mañana, pero ya el vuelo partió. No. Sí, eso depende exactamente, depende también de la capacidad de los hospitales. ¿Por qué? Sí, totalmente, de donde se realizan los testeos. No, digo, de los hospitales donde se realizan, donde se analizan los PCR, digo, de acuerdo a la carga que haya también, pero cualquier testeo, pero sí, es posible que haya que ir a otro lugar. Cualquier testeo que se haga ahí hoy, vos me decís que el mínimo es 24 horas del tiempo de espera, ¿sí o no? Sí, totalmente. Bueno, entonces no hay posibilidad de ir a Estados Unidos haciéndose un testeo gratis, hay que ir y pagarlo, cuesta 7, 8, 9 mil pesos, no sé cuánto. Para ir a Uruguay creo que cuesta $100 sí. Además, ¿no? Por otra parte, $100, decía alguien en la mesa el otro día. Bueno, Diego, nos quedamos ahí expectantes. Si me recoges alguna de las opiniones en un minuto, en un ratito vuelvo con vos, ¿está bien? Por supuesto, Paulino. Un enorme abrazo, Diego. Bueno, Ricardo, 2 o 3 preguntas. La primera, ¿la reinfección dentro de la variante Omicron es un elemento fuerte? Bueno, estamos viendo pacientes que están teniendo reinfección. Estos pacientes ya tienen un nivel de protección adecuado, son pacientes sanos, y realmente están cursando la evolución de Omicron en forma leve. No están teniendo gran enfermedad. Entonces, muy bien. Si me permiten un segundito con respecto a los testeos, una de las cosas que sí es llamativa, yo trabajo en un hospital municipal donde tenemos una unidad febril de urgencia, y hoy realmente hay una cantidad de testeos que estamos aproximadamente entre 150 o 400 por día. Hace 20 días eran 30 por día. Pero si uno recorre la fila, el promedio de edad de lo que están esperando, porque son contactos estrechos o tienen síntomas, es 20 años. Se corrió mucho la edad de los que tienen riesgo. ¿Por qué? Por las reuniones sociales. Eso no cabe ninguna duda.
Es el grupo de riesgo, es el grupo que está teniendo muchas reuniones sociales y es el grupo que inclusive tiene quizás una sola dosis y no decidió darse la segunda dosis de vacuna. La última Hay que apelar a que esos grupos cumplan con el calendario de vacunación. Correcto. Ricardo, la última pregunta. Sobre los muertos que tenemos en la Argentina hoy, ¿cuántos del total de los que fallecieron tenían la vacuna? ¿Sabe? ¿Hay estadística fehaciente, comprobable al respecto? Sí, seguramente. Yo no tengo el dato Está preciso de cuántos tenían la vacuna, pero aparte de mirar cuántos tenían la vacuna, tenemos que ver si tenían la vacuna, qué edad tenían y qué otra enfermedad persistente tienen. No es lo mismo ser un paciente oncológico en tratamiento con vacuna y tener COVID. No es lo mismo. Hay que ver toda la plantilla. Está bien, Ricardo, pero cuando se contaban los muertos por COVID al comienzo de la pandemia, también muchos advertíamos que, bueno, eran muertos con COVID, no necesariamente por COVID, porque también había un organismo que estaba muy dañado, donde también se hubiera tal vez perdido la vida por alguna infección respiratoria cualquiera, una gripe muy sobre fuerte todo que al derivara en una principio, pulmonía. cuando... Claro, Sí, por eso sí, digo, sí. entonces, para que las estadísticas también sean consecuentes, ¿no es cierto, Ricardo? Digo, Seguro. si antes los contábamos, ahora también los contamos. Entonces, linealmente, digo esto para aventar cualquier suspicacia respecto al colectivo antivacunas, etcétera. Porque si uno dijera, bueno, 90% de los que se mueren tienen vacuna, es un planteo. Bueno, entonces, ¿la obligatoriedad de la vacuna es algo necesario o no? Ahora, si son el 10%, ya discutimos otra cosa. Pero eso seguro, y está la garantía, porque ya les digo que los que ingresan a terapia intensiva, en general son pacientes que no han recibido vacuna o que tienen vacunación incompleta o que tienen enfermedades persistentes. No tenemos en las terapias intensivas pacientes con calendario completo de vacunación y bien. Eso es una realidad. Así que lo podemos medir tranquilamente. Muy bien, Ricardo, le mando un enorme abrazo. Gracias por la deferencia, como siempre. Termine bien la tarde. No, por favor, buenas tardes. Muy Igual. gentil, hasta la próxima.